La primera luz del amanecer se filtraba perezosamente entre los edificios coloniales de Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. El cielo, teñido de tonos rosados y dorados, comenzaba a despertar mientras Elena Martínez ya llevaba una hora limpiando la elegante mansión familiar. Sus manos delicadas, heredadas de su difunta madre, se movían con la gracia de una bailarina a pesar del trabajo pesado que realizaban. A sus 22 años, Elena poseía una belleza natural que ni siquiera el simple vestido gris y el delantal gastado podían ocultar. Su largo cabello negro, recogido en una trenza descuidada, brillaba con destellos azulados bajo la luz matutina que se colaba por los ventanales. Sus ojos, del color del ámbar mexicano, guardaban una mezcla de dulzura y melancolía que revelaba una historia de pérdidas y sueños aplazados. La mansión de los Martínez, una imponente estructura de estilo colonial con toques modernos, se alzaba majestuosa en una de las calles más prestigiosas del barrio. Sus paredes color crema, adornadas con bugambilias trepadoras, ocultaban tras su belleza una realidad menos idílica. Cada rincón de aquella casa guardaba recuerdos de una vida anterior, cuando la risa de su madre llenaba los pasillos y el arte era una presencia constante en sus vidas. Elena se detuvo un momento frente al gran espejo del recibidor, el mismo donde su madre solía peinarla todas las mañanas. Sus dedos rozaron inconscientemente el pequeño dije de jade que llevaba al cuello, única herencia material de aquella mujer que le había enseñado a ver la belleza en cada pincelada de la vida. 5 años habían pasado desde su partida, y con ella se había ido también la calidez de aquel hogar. Elena, todavía no has terminado con la limpieza. La voz cortante de Victoria, su madrastra, resonó desde la escalera principal, rompiendo la paz del amanecer. Son casi las 7 y esta casa parece un desastre. Victoria Delgado de Martínez descendió por la escalera como una reina por su palacio. Vestida con un elegante conjunto de seda color borgoña, a pesar de la hora temprana, cada uno de sus movimientos estaba calculado para proyectar el aire de superioridad que tanto se esmeraba en mantener. Su cabello rubio, perfectamente peinado, y su maquillaje impecable contrastaban con la natural sencillez de Elena. Lo siento, Victoria, respondió Elena suavemente, apretando el trapo de limpieza entre sus manos. Ya casi termino con el recibidor. Isabella necesita el auto limpio para su cita de esta tarde en el club, continuó Victoria, ignorando la respuesta de Elena. Y asegúrate de que el jardinero pode esas horribles bugambilias. Están haciendo que la casa parezca una vecindad. Elena sintió una punzada en el corazón. Las bugambilias habían sido plantadas por su madre, quien decía que sus flores color magenta eran como pinceladas de alegría en el lienzo de la vida. Pero como tantas otras cosas, ese pequeño detalle también estaba destinado a desaparecer bajo el reinado de Victoria. ¡Mamá! La voz chillona de Isabella resonó desde lo alto de la escalera. ¿Has visto mi vestido nuevo? El rosa, el que papá me compró la semana pasada en el Palacio de Hierro. Isabella, la hija de Victoria y hermanastra de Elena, apareció en lo alto de la escalera como una versión más joven y menos refinada de su madre. A sus 24 años, había perfeccionado el arte de ser la princesa mimada de la casa. Su cabello rubio, teñido para parecerse al de su madre, caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su rostro, aunque bonito, solía mostrar una expresión de perpetuo desdén. «Está en tu armario, cariño», respondió Victoria. «Elena lo planchó ayer, ¿no es así, Elena?» «Sí, lo planché anoche antes de acostarme», confirmó Elena, recordando cómo se había quedado hasta pasada la medianoche asegurándose de que cada pliegue del carísimo vestido estuviera perfecto. En ese momento, don Roberto Martínez emergió de su estudio, impecablemente vestido en un traje gris oscuro. Como cada mañana desde hacía 5 años, apenas levantó la vista de su periódico mientras se dirigía al comedor. El una vez alegre y cariñoso padre de Elena se había convertido en poco más que una sombra silenciosa, dejando el control de la casa y la familia en manos de Victoria. «Buenos días, papá», intentó Elena, como cada mañana. «Buenos días», murmuró él, sin mirarla realmente, mientras Victoria se apresuraba a seguirlo al comedor. Elena observó cómo su padre desaparecía tras las puertas del comedor, seguido por Victoria e Isabella. Se quedó sola en el recibidor, con el trapo de limpieza en una mano y el corazón pesado en el pecho. A través de los ventanales, el sol ya había terminado de salir, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía burlarse de la oscuridad que habitaba en aquella casa. Con un suspiro, volvió a su trabajo. Mientras limpiaba, sus pensamientos volaron hacia el pequeño desván donde guardaba sus pinturas y pinceles, su único refugio en aquella jaula dorada. Allí, en secreto, daba vida a los colores y formas que su madre le había enseñado a amar, soñando con un día en que pudiera ser libre para perseguir su pasión. El sonido de risas provenientes del comedor la devolvió a su realidad.
A través de la puerta entreabierta, podía ver a Victoria e Isabella compartiendo algún chiste privado, mientras su padre permanecía absorto en su periódico, ajeno a todo lo que lo rodeaba. Esta era su vida ahora, ser la sirvienta en su propia casa, la Cenicienta del siglo XXI en una mansión de las Lomas. Pero mientras limpiaba y ordenaba, Elena guardaba un secreto que ni Victoria ni Isabella podían imaginar. En su corazón, como el jade que llevaba al cuello, se estaba forjando algo hermoso bajo la presión. Algo que, muy pronto, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El domingo amaneció con una quietud inusual en la mansión Martínez. Las primeras luces del día se colaban por los vitrales de la casa, proyectando manchas de colores sobre los pisos de mármol que Elena había pulido la noche anterior. Era uno de esos raros domingos en que la casa se vaciaba temprano. Victoria había organizado su presencia en un exclusivo evento benéfico en el Club de Golf Las Lomas, arrastrando consigo a don Roberto e Isabella. Elena observó desde la ventana de la cocina cómo el Mercedes negro se alejaba por la calle empedrada, llevándose consigo las voces controladoras que normalmente llenaban la casa. Un suspiro de alivio escapó de sus labios mientras sus dedos jugaban instintivamente con el dije de jade que colgaba de su cuello. Estos momentos de soledad eran su tesoro más preciado. Con pasos ligeros que apenas resonaban en la casa vacía, Elena se dirigió hacia la escalera de servicio que conducía al desván. Cada escalón crujía suavemente bajo sus pies, como susurrando secretos de generaciones pasadas. El desván, un espacio olvidado por Victoria e Isabella, se había convertido en su santuario personal, en el único lugar donde podía ser verdaderamente ella misma. La luz entraba a raudales por una pequeña ventana circular, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como estrellas diminutas. Elena había transformado este espacio abandonado en su estudio secreto. En un rincón, cubiertos por sábanas viejas, guardaba los caballetes y lienzos que había rescatado del estudio de su madre cuando Victoria ordenó limpiar toda esa basura artística de la casa. Con movimientos practicados, Elena descubrió su área de trabajo. Los pinceles, aunque gastados, estaban cuidadosamente limpios y ordenados. Las pinturas, compradas con los pocos pesos que lograba ahorrar de los gastos de la casa, estaban organizadas por colores en una caja de madera que había pertenecido a su madre. El olor a óleo y trementina llenó sus pulmones, trayendo consigo recuerdos de tardes felices pintando junto a su madre en el jardín. Hoy será diferente, susurró para sí misma mientras colocaba un lienzo en blanco sobre el caballete. Sus manos temblaban ligeramente con la emoción contenida. Había estado soñando con esta pintura durante semanas, visualizándola en su mente durante las largas horas de trabajo doméstico. El lienzo en blanco la miraba como una ventana a otro mundo, un mundo donde era libre para crear, para expresar, para ser. Con trazos suaves pero seguros, comenzó a esbozar su visión, una joven de pie frente a una ventana abierta, con mariposas monarca revoloteando a su alrededor, simbolizando la libertad que anhelaba. Las horas pasaron como minutos mientras Elena se perdía en su arte. Sus pinceladas, al principio tímidas, fueron ganando confianza. Los colores se mezclaban en su paleta como sus emociones en su corazón, azules profundos para la melancolía, naranjas vibrantes para la esperanza, dorados suaves para los sueños que guardaba en secreto. Tan absorta estaba en su trabajo que no escuchó el reloj de la casa dar las 3. Solo cuando la luz cambió de ángulo, proyectando sombras diferentes sobre su lienzo, Elena se dio cuenta de que debía comenzar a limpiar. Victoria e Isabella regresarían pronto, y todo debía estar en perfecto orden. Mientras limpiaba sus pinceles en el pequeño lavabo de la cocina, sus ojos se posaron en una revista de arte abandonada sobre la encimera. Isabella solía comprar estas revistas solo por las fotos de eventos sociales, descartándolas sin siquiera hojear las páginas dedicadas al arte verdadero. Con las manos húmedas y el corazón acelerado, Elena tomó la revista. Sus ojos se abrieron con sorpresa al encontrar un anuncio que parecía brillar entre las páginas. Galería Herrera busca nuevos talentos para exposición colectiva. Artistas emergentes, esta es su oportunidad. Otra vez perdiendo el tiempo con tus garabatos. La voz de Isabella cortó el aire como un cuchillo, haciendo que Elena casi dejara caer la revista. Su hermanastra estaba de pie en la puerta de la cocina, su rostro contraído en una mueca de desprecio. El evento benéfico había terminado antes de lo previsto. Yo solo estaba limpiando, respondió Elena, intentando ocultar la revista. Isabella avanzó con pasos decididos y le arrebató la publicación de las manos. ¿Galería Herrera? ¿En serio crees que alguien como tú podría exponer allí? Su risa era cruel, como campanillas rotas. Deberías concentrarte en cosas más útiles, como encontrar la manera de pagarte un lugar propio. Aunque, ¿quién contrataría a alguien como tú? Las palabras de Isabella golpearon a Elena como bofetadas, pero en lo profundo de su corazón, una pequeña llama se había encendido.
La dirección de la galería había quedado grabada en su memoria, y con ella, una chispa de esperanza que ni siquiera las crueles palabras de su hermanastra podían apagar. Esa noche, mientras limpiaba la cocina por última vez, Elena miró por la ventana hacia el cielo estrellado de Ciudad de México. El anuncio de la galería brillaba en su mente como una estrella guía. Quizás, después de todo, sus sueños no estaban tan lejos de su alcance. La mañana vibraba con una energía especial en el centro histórico de Ciudad de México. El sol de mediodía bañaba las fachadas coloniales con un resplandor dorado, mientras Elena, con su tubo de cartón lleno de pinturas bajo el brazo, caminaba por las calles empedradas hacia la Galería Herrera. Sus pasos resonaban sobre las piedras centenarias, mezclándose con el bullicio de la ciudad que parecía susurrarle palabras de aliento. Había elegido cuidadosamente este día para su visita. Victoria e Isabella estaban en su ritual mensual de spa, y su padre, como siempre, estaba perdido en sus reuniones de negocios. Para justificar su ausencia, había dejado preparada la cena y adelantado la limpieza del día siguiente, trabajando desde el amanecer con una determinación nacida de la desesperación. La Galería Herrera se alzaba majestuosa frente a ella, un edificio art deco de los años 30 que parecía fuera de tiempo, con sus líneas elegantes y sus ventanales curvos que reflejaban el cielo azul de la capital. Elena se detuvo en la acera, apretando el tubo de cartón contra su pecho como si fuera un escudo. Su reflejo en el cristal le devolvió una imagen que intentaba parecer profesional. Había usado su mejor vestido, un azul marino simple pero elegante que había encontrado en una tienda de segunda mano, y había trenzado su cabello con más cuidado que de costumbre. «Tú puedes hacerlo», susurró para sí misma, tocando instintivamente el dije de jade. «Mamá, dame fuerzas». El interior de la galería era un espacio amplio y luminoso, con paredes blancas que parecían extenderse hasta el infinito. El sonido de sus pasos cambió al entrar, resonando ahora sobre el pulido piso de mármol. El aire acondicionado la envolvió como una caricia fresca, trayendo consigo el leve aroma a pintura y madera nueva. «Disculpe, ¿puedo ayudarla?». La voz grave y amable la sobresaltó. Elena se giró para encontrarse con un hombre alto, de aproximadamente 30 años, que la observaba con genuina curiosidad. Sus ojos color miel transmitían una calidez que contrastaba con la formalidad de su traje gris oscuro. Su sonrisa, sin embargo, era lo que más llamaba la atención, sincera y acogedora, sin el menor rastro de la condescendencia a la que Elena estaba acostumbrada. «Yo vengo por la convocatoria de nuevos talentos», respondió Elena, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «He traído algunas de mis pinturas». «Miguel Herrera», se presentó él, extendiendo su mano. «Soy el director de la galería». Elena sintió que el corazón se le detenía por un momento. ¿El director? Había esperado encontrarse con algún asistente, no con el dueño de la galería directamente. Sus manos temblaron ligeramente mientras estrechaba la suya. «Elena Martínez», logró decir, agradecida de que su voz no traicionara su nerviosismo. «Bien, Elena», sonrió Miguel, gestualizando hacia una puerta lateral. «¿Por qué no pasamos a mi oficina? Tendremos mejor luz allí para ver tu trabajo». La oficina era un espacio acogedor, con una pared entera de ventanales que daban a un pequeño patio interior lleno de plantas. Obras de arte contemporáneo decoraban las paredes restantes, y en un rincón, un caballete vacío esperaba junto a una mesa llena de catálogos de arte. «Cuéntame sobre tu trabajo», pidió Miguel, mientras Elena comenzaba a sacar con cuidado sus lienzos del tubo. Con dedos temblorosos pero determinados, Elena fue colocando sus pinturas una a una sobre el caballete. Había seleccionado cuidadosamente 3 obras: el retrato de una anciana vendedora de flores en Coyoacán, un paisaje urbano del centro histórico al atardecer, y su pieza más personal, la joven con las mariposas monarca que había terminado recientemente. Miguel observaba cada obra en silencio, sus ojos moviéndose con atención sobre cada detalle. El silencio se extendió hasta volverse casi tangible, mientras Elena contenía la respiración. «Hay algo especial en tu trabajo», dijo finalmente Miguel, sin apartar la vista de la pintura de las mariposas. Una mezcla de melancolía y esperanza que no había visto antes. «Tu técnica necesita pulirse, pero hay verdad en estas pinturas, Elena. Una verdad que no se puede enseñar». Las palabras de Miguel resonaron en el pecho de Elena como campanas. Nadie, desde su madre, había hablado de su arte con tanto entendimiento. «La exposición colectiva es en 3 meses», continuó Miguel, girándose para mirarla directamente. «¿Estarías dispuesta a trabajar en más piezas? Podría asesorarte, ayudarte a refinar tu técnica». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «Yo trabajo durante el día», confesó, pensando en Victoria y sus interminables listas de tareas. «Solo puedo pintar en mis ratos libres». Miguel la observó por un momento,
como si pudiera ver más allá de sus palabras. El arte encuentra su camino, Elena. Siempre lo hace. ¿Qué te parece si nos reunimos 2 veces por semana? Podemos ajustarnos a tu horario. En ese momento, mientras la luz de la tarde bañaba la oficina en tonos dorados, Elena sintió que algo fundamental cambiaba en su vida. Era como si el destino, después de años de silencio, finalmente hubiera decidido hablar. Sí, respondió, y en esa simple palabra había más esperanza de la que se había atrevido a sentir en años. Sí, me gustaría mucho. Mientras recogía sus pinturas, sus dedos rozaron accidentalmente los de Miguel al pasarle el último lienzo. Fue un contacto fugaz, apenas un instante, pero Elena sintió una corriente eléctrica recorrer su espina dorsal. Cuando sus miradas se encontraron, supo que él también lo había sentido. Al salir de la galería, la Ciudad de México parecía diferente. Los colores eran más brillantes, el aire más ligero, las posibilidades infinitas. Elena caminó de vuelta a casa con el corazón lleno de una emoción que no se atrevía a nombrar, sabiendo que su vida acababa de tomar un giro inesperado y maravilloso. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño febril para Elena. Las tardes en la Galería Herrera se convirtieron en su refugio, un oasis de creatividad y libertad que contrastaba dramáticamente con sus mañanas de trabajo doméstico. Para mantener sus visitas en secreto, había desarrollado un elaborado sistema de excusas y tareas adelantadas que, hasta ahora, mantenía a Victoria e Isabella ajenas a sus actividades. El sol de la tarde bañaba la oficina de Miguel en tonos dorados mientras Elena trabajaba en su nuevo lienzo. El espacio se había convertido en su estudio improvisado, con el aroma a óleo y trementina mezclándose con el perfume de las gardenias que Miguel siempre mantenía frescas en un jarrón junto a la ventana. Tu técnica está mejorando notablemente, comentó Miguel, observando cómo Elena aplicaba delicadas pinceladas a su nueva obra, una escena del Zócalo durante el atardecer. Estás capturando la luz de una manera que me recuerda a los grandes maestros mexicanos. Elena sonrió sin apartar la vista de su trabajo, aunque su corazón dio un vuelco al escuchar el elogio. Estas sesiones con Miguel se habían convertido en mucho más que simples lecciones de arte. Cada conversación, cada mirada compartida, cada momento de silencio cómodo mientras trabajaban lado a lado, tejía entre ellos una conexión cada vez más profunda. Mi madre solía decir que la luz es el alma de México, respondió Elena, mezclando cuidadosamente los tonos amarillos y naranjas en su paleta. Que cada rayo de sol cuenta una historia diferente. Miguel se acercó para observar mejor el lienzo, y Elena pudo percibir su fragancia a sándalo y café recién hecho. Tu madre era una mujer sabia, dijo suavemente. ¿También era artista? Elena asintió, bajando el pincel por un momento mientras los recuerdos la invadían. Era restauradora de arte. Trabajaba en el Museo Nacional de Arte antes de... Su voz se quebró ligeramente. Miguel se sentó en el taburete junto a ella, su presencia reconfortante y sólida. Debe estar orgullosa de ti, Elena. Tienes un don, pero más que eso, tienes una fortaleza interior que me asombra. Sus miradas se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Elena podía ver su propio reflejo en los ojos color miel de Miguel, y lo que encontró allí la asustó y la emocionó a partes iguales. El momento fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de Isabella. ¿Dónde están las toallas nuevas? Mamá está furiosa. La realidad golpeó a Elena como un balde de agua fría. Se levantó apresuradamente, comenzando a guardar sus materiales. Tengo que irme, murmuró, con las manos temblorosas mientras limpiaba sus pinceles. Elena, la voz de Miguel la detuvo. ¿Por qué nunca me has contado sobre tu situación en casa? Ella se congeló, sin atreverse a mirarlo. No hay nada que contar, respondió automáticamente, la respuesta ensayada durante años. Te he visto llegar con las manos agrietadas por los productos de limpieza, dijo Miguel suavemente. He notado cómo te tensas cada vez que recibes un mensaje. Cómo te disculpas constantemente por cosas que no son tu culpa. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Elena las contuvo. No podía permitirse quebrarse, no ahora. Es complicado, logró decir. La vida puede ser diferente, Miguel se acercó, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Tienes talento, Elena. Podrías vivir de tu arte, ser independiente. Y dejar a mi padre. Elena sacudió la cabeza. Él me necesita, aunque no lo demuestre. ¿Y tú? ¿Qué hay de lo que tú necesitas? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Elena recogía sus cosas apresuradamente. En el fondo, sabía que Miguel tenía razón, pero el miedo al cambio, a lo desconocido, era casi tan fuerte como su deseo de libertad. Esa noche, mientras limpiaba la cocina después de servir la cena, Elena podía escuchar a Victoria e Isabella en el comedor,
quejándose de su incompetencia y discutiendo los últimos chismes de su círculo social. Su padre, como siempre, permanecía en silencio, escondido detrás de sus documentos de trabajo. ¿Sabías que Miguel Herrera estará en la gala benéfica del próximo mes? La voz de Isabella atravesó las puertas cerradas. Dicen que es el soltero más codiciado del mundo del arte en México. Deberías acercarte a él, cariño, respondió Victoria. Un hombre así sería perfecto para nuestra familia. Elena sintió que el estómago se le retorcía. La idea de Isabella persiguiendo a Miguel le provocaba una mezcla de miedo y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Mientras fregaba los platos con más fuerza de la necesaria, recordó la manera en que Miguel la había mirado esa tarde, como sus manos se habían sentido sosteniendo las suyas. Un ruido la sobresaltó. Había apretado tanto una copa que se había quebrado, cortándole ligeramente la palma. Mientras observaba la pequeña gota de sangre, tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos. Algo tenía que cambiar. Esa noche, en la soledad de su pequeña habitación, Elena sacó sus bocetos y comenzó a trabajar en una nueva serie de pinturas. Esta vez, no serían paisajes o retratos convencionales. Serían su historia, su verdad, su grito de libertad plasmado en lienzo. La mañana en que Elena recibió el correo electrónico de la Galería Herrera, el sol brillaba con una intensidad particular sobre Ciudad de México. Sus manos temblaban mientras leía una y otra vez las palabras que confirmaban la selección de 3 de sus pinturas para la exposición. Sentada en el pequeño desván que se había convertido en su santuario, las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas, pero esta vez eran de alegría pura. La noticia era como un sueño hecho realidad, algo que ni siquiera se había atrevido a imaginar completamente. Miguel había elegido Memorias de Jacarandás, su pintura del parque donde solía pasear con su madre, Amanecer en las Lomas, una vista desde su ventana que capturaba la luz dorada del alba sobre los tejados, y Bailarina de Jade, un autorretrato abstracto que revelaba su alma sin mostrar su rostro. Mientras guardaba cuidadosamente la tableta donde había recibido el correo, un sobre cayó al suelo. Era la invitación física para la exposición, impresa en papel de alta calidad con detalles en dorado. Por un momento, Elena se permitió admirar su nombre impreso junto al de otros artistas emergentes. El evento sería en 3 semanas, y su corazón latía acelerado al pensar en ello. Sin embargo, la burbuja de felicidad se reventó brutalmente cuando la puerta del desván se abrió de golpe. Victoria estaba allí, con la cara contorsionada en una mueca de disgusto y la invitación duplicada que había llegado por correo postal en sus manos. Elena no había sido lo suficientemente cuidadosa al revisar el correo esa mañana. ¿Con qué pintando en lugar de trabajar? La voz de Victoria cortaba el aire como un cuchillo helado. Sus ojos escrutaban el pequeño estudio improvisado con desprecio. ¿Es así como agradeces todo lo que hemos hecho por ti? Escabulléndote como una ladrona para jugar a ser artista. Elena sintió que algo dentro de ella se transformaba. Quizás fue la manera en que la luz atravesaba la pequeña ventana del desván, o tal vez la forma en que el jade de su madre brillaba contra su pecho, pero en ese momento, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Ya no soy una niña, Victoria, respondió Elena, irguiéndose completamente. Su voz, aunque suave, tenía una firmeza que sorprendió a ambas. La pintura no es un hobby, es mi vocación, como lo fue para mi madre. Es quien soy. Los tacones de Isabella resonaron en las escaleras antes de que apareciera junto a su madre. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad maliciosa y envidia mal disimulada mientras examinaba las pinturas dispersas por el pequeño espacio. He estado investigando esta galería, dijo Isabella, sosteniendo su teléfono con una sonrisa malévola. ¿Miguel Herrera? ¿El soltero más cotizado del mundo del arte? No me digas que crees que se fijaría en alguien como tú, una simple sirvienta que juega con pinturas baratas. Las palabras de Isabella estaban diseñadas para herir, como siempre, pero esta vez Elena no se encogió. En cambio, sus ojos se dirigieron a su última obra, aún sin terminar, un lienzo grande donde había comenzado a plasmar la historia de su transformación, desde las sombras hasta la luz. Miguel ve lo que ustedes nunca han querido ver, respondió Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. Ve el arte, la pasión, la verdad, no las apariencias que tanto les preocupan. Victoria avanzó amenazadoramente hacia ella, pero se detuvo al ver la determinación en los ojos de Elena. Era la misma mirada que había tenido su madre, una mirada que hablaba de fuerza interior y dignidad inquebrantable. ¿Crees que esto te llevará a alguna parte? Victoria soltó una risa amarga. ¿Qué podrás escapar de quien realmente eres? Tu lugar está aquí, sirviendo a esta familia como lo has hecho desde que tu madre nos abandonó. Mi madre no nos abandonó. La voz de Elena tembló ligeramente, pero se mantuvo firme. Ella murió, Victoria.
pero su espíritu, su amor por el arte y por la vida, vive en mí. Y ya no permitiré que intenten enterrarlo. Isabella, que había estado examinando más de cerca las pinturas, se detuvo frente al autorretrato seleccionado para la exposición. Por un momento, algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro, como si por primera vez viera realmente el talento de su hermanastra. «Estas pinturas», comenzó Isabella, pero su madre la interrumpió con una mirada severa. «Tienes hasta mañana para sacar todas estas porquerías de mi casa», sentenció Victoria. «Si quieres jugar a ser artista, no lo harás bajo mi techo». Elena miró a su alrededor, a las pinturas que había creado en secreto durante años, a los pinceles gastados que había comprado con sus pequeños ahorros, a los tubos de pintura casi vacíos que había estirado hasta el último uso. Cada pieza era un fragmento de su alma, una prueba de su resistencia. «No será necesario esperar hasta mañana», respondió Elena, comenzando a recoger sus materiales con cuidado. «Me iré esta noche. Pero me llevaré todo lo que es mío, incluida mi dignidad». Victoria e Isabella observaron en silencio cómo Elena empacaba sus obras y materiales. Ninguna de las dos esperaba esta reacción, esta metamorfosis repentina de la joven sumisa que habían conocido. Mientras trabajaba, Elena tarareaba suavemente una melodía que su madre solía cantar mientras pintaba, un pequeño acto de rebeldía y remembranza. Cuando finalmente terminó de empacar, se detuvo a la puerta del desván y miró por última vez el pequeño espacio que había sido su refugio. Las motas de polvo danzaban en los rayos de sol que se filtraban por la ventana, como estrellas en miniatura testigos de su transformación. «Gracias», dijo Elena, sorprendiendo a Victoria e Isabella. «Gracias por mostrarme exactamente el tipo de persona que no quiero ser». Con estas palabras, Elena descendió las escaleras, llevando consigo no solo sus pinturas y materiales, sino también la fuerza de generaciones de mujeres que habían luchado por ser fieles a sí mismas. El jade en su pecho brillaba con la luz del atardecer, como un faro guiándola hacia su nuevo destino. Las nubes oscuras se cernían sobre Ciudad de México como un presagio de lo que estaba por venir. La Galería Herrera brillaba como un faro en la noche, sus ventanales Art Deco iluminados desde dentro, revelando las siluetas elegantes de los invitados que comenzaban a llegar. Elena permanecía en una pequeña sala privada, sus manos temblorosas ajustando el vestido verde esmeralda que había conseguido comprar con el adelanto de sus primeras ventas. Miguel tocó suavemente la puerta antes de entrar. 5 minutos para la inauguración, anunció con una sonrisa cálida. ¿Estás lista? Elena asintió, aunque su corazón latía con la intensidad de los truenos que resonaban en la distancia. Se miró una última vez en el espejo. El collar de jade de su madre descansaba sobre su cuello, como un talismán protector. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. La galería estaba repleta de personas del mundo del arte, críticos, coleccionistas y amantes de la cultura. Las obras de Elena ocupaban un lugar destacado en la sala principal, sus colores vibrantes contrastando con las paredes blancas. Memorias de Jacarandás captaba todas las miradas, los tonos púrpura y azul creando una sinfonía visual que transportaba a los espectadores a un lugar entre el recuerdo y el sueño. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los ventanales cuando Elena escuchó una voz que le heló la sangre. Victoria e Isabella habían llegado, vestidas como si fueran las anfitrionas del evento. Las había visto a través de las redes sociales promocionando su asistencia a la exposición, pero enfrentarlas en persona era diferente. Vaya, la voz de Victoria cortó el aire como un cuchillo. Así que esto es lo que has estado haciendo mientras fingías ser una persona decente. Los invitados cercanos comenzaron a voltear, atraídos por la tensión que súbitamente había llenado el ambiente. Miguel se acercó rápidamente, colocándose junto a Elena en un gesto protector. «Señora, le sugiero que modere su tono», intervino Miguel con firmeza profesional. «Está en una galería de arte respetable». Isabella, quien no podía contener su veneno, soltó una risa artificial. ¿Respetable? ¿Una exposición que presenta las obras de una sirvienta? Por favor, esto debe ser algún tipo de broma de mal gusto. Un relámpago iluminó la sala a través de los ventanales, seguido por el estruendo de un trueno que pareció hacer temblar el edificio entero. La tormenta afuera reflejaba perfectamente la turbulencia dentro de la galería. ¿Qué significa esto? La voz de Victoria resonó en la sala, mientras señalaba hacia bailarina de jade. ¿Estas pinturas son tuyas? Te atreviste a robar nuestro tiempo, nuestra confianza, para crear estas cosas. El momento de confrontación se había convertido en un espectáculo público, pero esta vez, Elena no se encogió. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, creando una música de fondo para el drama que se desarrollaba. Cada pintura aquí, comenzó Elena, su voz clara y firme,
Fue creada en las horas que me robaba a mí misma, en el pequeño desván que era mi único refugio. Cada trazo cuenta la historia de mi supervivencia, de mi resistencia. Los murmullos entre los presentes aumentaron. Algunos reconocieron a Victoria e Isabella de los círculos sociales de la ciudad, y las piezas comenzaban a encajar. Miguel, sin soltar la mano de Elena, se dirigió a la audiencia. Señoras y señores, están presenciando exactamente por qué el arte es tan poderoso. Estas obras, que ya han sido adquiridas por importantes coleccionistas, narran una historia de resiliencia y transformación. El talento de Elena Martínez no solo es excepcional desde el punto de vista técnico, sino que cada pieza está impregnada de una autenticidad y una fuerza emocional extraordinarias. Victoria, cuyo rostro se había tornado rojo de ira y vergüenza, intentó recuperar el control de la situación. ¿Cómo te atreves a exponernos así? A convertir nuestra vida privada en un espectáculo. No es su hija. La voz de Elena resonó con una claridad que sorprendió a todos, incluida ella misma. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero su voz no tembló. Y ya no soy una prisionera en mi propia casa. Cada pintura aquí es un testimonio de mi libertad, de mi derecho a ser quien realmente soy. Un nuevo relámpago iluminó la sala, y en ese momento, como si fuera una señal del destino, las luces de la galería parpadearon brevemente. Cuando se estabilizaron, la atmósfera había cambiado. Los invitados, que habían sido testigos involuntarios de este drama familiar, comenzaron a aplaudir espontáneamente. Isabella, por primera vez en su vida, parecía quedarse sin palabras. Sus ojos recorrían las pinturas con una nueva perspectiva, quizás reconociendo por primera vez el talento que siempre había estado frente a ella. Un crítico de arte conocido se acercó a Elena, ignorando deliberadamente a Victoria e Isabella. Señorita Martínez, su trabajo es extraordinario. La manera en que captura la luz y la sombra, no solo en sentido literal sino metafórico, es verdaderamente impresionante. La lluvia comenzó a amainar gradualmente, como si la naturaleza también hubiera decidido que era momento de que la tormenta pasara. Victoria e Isabella, conscientes de que habían perdido no solo el control de la situación sino también su dignidad, comenzaron a retroceder hacia la salida. Esto no ha terminado, murmuró Victoria antes de darse la vuelta, pero sus palabras ya no tenían el poder de antes. Elena, rodeada ahora por admiradores genuinos de su arte, sintió una paz que no había experimentado en años. Miguel apretó suavemente su mano, y cuando sus miradas se encontraron, ambos supieron que este no era el final, sino el verdadero comienzo. La exposición continuó hasta altas horas de la noche, con todas las obras de Elena vendidas. La tormenta había pasado, tanto literal como metafóricamente, dejando tras de sí un aire limpio y fresco, lleno de posibilidades. La luz matinal se filtraba a través de los ventanales de la Galería Herrera, iluminando los espacios donde la noche anterior se había desarrollado una batalla que cambiaría para siempre la vida de Elena. Las pinturas, ahora adornadas con pequeñas etiquetas rojas que indicaban vendido, brillaban con una nueva dignidad bajo la claridad del día. Elena llegó temprano, sus pasos resonando en el silencio de la galería vacía. Llevaba un vestido azul cielo, más sencillo que el de la noche anterior, pero igualmente elegante. El collar de jade de su madre seguía en su cuello, como testigo silencioso de su transformación. Miguel la esperaba en su oficina, revisando los números finales de la exposición. Buenos días, la saludó con una sonrisa radiante, levantándose para recibirla. Lista para ver los resultados. Los números superaban todas las expectativas. Cada una de sus obras había sido vendida, algunas incluso habían generado una pequeña guerra de ofertas entre los coleccionistas. La exposición había sido un éxito rotundo, y el nombre de Elena Martínez ya resonaba en los círculos artísticos de la ciudad. Hay algo más, añadió Miguel, sacando un sobre de su escritorio. La revista de arte latinoamericano quiere hacer un artículo sobre ti. Tu historia, tu arte, todo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elena, pero esta vez eran de pura alegría. El camino que había comenzado en secreto en aquel pequeño desván ahora se abría ante ella como un horizonte infinito de posibilidades. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Para sorpresa de ambos, don Roberto Martínez estaba allí, con aspecto cansado pero decidido. Era la primera vez que Elena veía a su padre desde la noche anterior, cuando había presenciado en silencio la confrontación con Victoria e Isabella. Elena, hija. Comenzó, su voz quebrada por la emoción. Necesito hablar contigo. Miguel se dispuso a salir para darles privacidad, pero Elena lo detuvo con un gesto suave. Por favor, quédate, susurró, y él asintió, manteniéndose a una distancia respetuosa. Don Roberto se acercó lentamente a una de las pinturas de Elena que aún estaba en exhibición, Memorias de Jacarandás. Sus ojos recorrieron cada detalle,
cada pincelada que capturaba la esencia de aquellos días felices cuando su primera esposa aún vivía. Tu madre estaría orgullosa, dijo finalmente, mientras observaban juntos el cuadro. Yo he sido un cobarde, Elena. Permití que Victoria te tratara de una manera que ningún padre debería permitir. Me escondí detrás de mi trabajo, de mi dolor, y te abandoné cuando más me necesitabas. Elena sintió que algo se desataba en su pecho, un nudo que había estado presente durante años comenzaba a deshacerse. Papá. No, la interrumpió suavemente. Déjame terminar. Anoche, cuando vi tus pinturas, cuando vi cómo defendiste tu dignidad frente a Victoria e Isabella, vi a tu madre en ti. Vi su fuerza, su talento, su bondad. Y me di cuenta de cuánto había fallado en proteger su legado, en protegerte a ti. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de don Roberto, algo que Elena no había visto desde el funeral de su madre. Esta mañana he iniciado los trámites del divorcio, continuó. Victoria e Isabella tendrán que abandonar la casa. Ya he hablado con mis abogados. La noticia cayó como una bomba en el silencioso espacio de la galería. Miguel, que había permanecido en silencio, no pudo evitar una pequeña sonrisa de satisfacción. Pero eso no es todo, prosiguió don Roberto, sacando un sobre de su chaqueta. Encontré esto entre las cosas de tu madre. Creo que es hora de que lo tengas. El sobre contenía fotografías antiguas, su madre en su propio estudio de arte, rodeada de pinturas, sonriendo a la cámara con el mismo collar de jade que Elena llevaba ahora. Había también recortes de periódicos que hablaban de sus exposiciones, de su talento prometedor. Tu madre era una artista reconocida antes de casarnos, explicó don Roberto. Dejó su carrera para formar una familia, pero nunca dejó de pintar. Siempre decía que el arte era su forma de respirar. Elena sostenía las fotografías con manos temblorosas, descubriendo una parte de su madre que nunca había conocido completamente. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque después de su muerte, el dolor era demasiado grande. Victoria se aprovechó de ese dolor, de mi debilidad. Poco a poco fue borrando los rastros de tu madre de nuestras vidas, y yo lo permití. Miguel se acercó entonces, colocando una mano reconfortante en el hombro de Elena. Las heridas del pasado pueden sanar, dijo suavemente. Y el arte tiene un poder sanador extraordinario. Victoria e Isabella, humilladas públicamente por su propio comportamiento en la exposición, pronto descubrieron que su posición en la sociedad se desmoronaba. Las redes sociales habían llenado de videos de su escena en la galería, y la historia de Elena, lejos de perjudicarla, la había convertido en un símbolo de resistencia y superación. Tu arte me enamoró primero, declaró Miguel, tomando la mano de Elena frente a don Roberto, pero tu espíritu me conquistó para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Elena regresó a la casa familiar, pero esta vez para reclamar el espacio que le correspondía. El antiguo estudio de su madre, que Victoria había convertido en un cuarto de almacenamiento, fue restaurado a su gloria original. La verdad sobre el maltrato que Elena había sufrido salió a la luz, y la sociedad que tanto había importado a Victoria e Isabella les dio la espalda. Las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar, y sus antiguas amistades comenzaron a evitarlas. Don Roberto, por su parte, comenzó un proceso de terapia, enfrentando finalmente el dolor por la pérdida de su primera esposa y trabajando para reconstruir su relación con Elena. Cada día, padre e hija compartían tiempo juntos, recuperando los años perdidos. Un año había transcurrido desde aquella noche tormentosa en la Galería Herrera. La Ciudad de México despertaba con una brisa fresca de primavera, y los jacarandás pintaban las calles de púrpura, como si la naturaleza misma quisiera celebrar la nueva exposición individual de Elena Martínez. El antiguo estudio de su madre, ahora completamente restaurado, se había convertido en su espacio de creación. Las paredes, antes opacas por el abandono, resplandecían con luz natural que entraba por los ventanales recién descubiertos que Victoria había mandado tapar años atrás. Elena pasaba sus días allí, rodeada de lienzos, pinceles y el aroma a óleo que le recordaba su infancia. Esta mañana era especial. Su nueva exposición, titulada Corazón de Jade, inauguraba esa noche en la Galería Herrera. Miguel había insistido en que fuera más grande que la anterior, ocupando ahora 2 pisos completos del edificio Art Deco. Los preparativos llevaban meses, y cada detalle había sido cuidadosamente planificado. Elena se encontraba dando los últimos toques a la pieza central de la exposición, un retrato monumental de su madre pintando en el jardín de su antigua casa. En el lienzo, su madre lucía el collar de jade que ahora Elena llevaba puesto, y su rostro reflejaba una serenidad y alegría que Elena recordaba vívidamente de su infancia. «Es perfecta», susurró Miguel, quien había entrado silenciosamente al estudio. Después de un año juntos, su presencia seguía provocando mariposas en el estómago de Elena.
El anillo de compromiso en su mano izquierda brillaba con la luz de la mañana, un recordatorio constante de su felicidad. Don Roberto también había experimentado una transformación notable. El divorcio con Victoria había sido finalizado hacía 6 meses, y desde entonces, padre e hija habían reconstruido su relación. Ahora visitaba frecuentemente el estudio, a veces solo para sentarse y observar a Elena trabajar, encontrando consuelo en el parecido con su primera esposa. ¿Lista para esta noche?, preguntó Miguel, abrazándola por detrás mientras ambos contemplaban el retrato. Más que nunca, respondió Elena, recostándose en su pecho. ¿Sabes? Encontré más fotografías de mamá ayer. Estaba exponiendo en París en 1990. Sus obras eran asombrosas. El descubrimiento del legado artístico de su madre había sido una fuente constante de inspiración durante el último año. Elena había dedicado tiempo a investigar y recuperar las obras de su madre que aún existían, algunas de las cuales serían exhibidas en una sala especial de la exposición como homenaje. La tarde llegó rápidamente, y la Galería Herrera se llenó de vida. La prensa, los críticos y los amantes del arte se congregaron para lo que se había convertido en el evento del año en el mundo del arte mexicano. Elena, vestida con un elegante vestido color jade que hacía juego con su collar, recibía a los invitados con una confianza que había florecido con el tiempo. Elena, ¿podrías explicarnos el significado detrás del título Corazón de Jade?, preguntó una reportera de la revista más importante de arte en Latinoamérica. Elena sonrió, tocando suavemente el collar en su cuello. El jade es una piedra que puede soportar grandes presiones y transformarse en algo hermoso y valioso, comenzó. Como el jade, el corazón humano tiene la capacidad de enfrentar adversidades y emerger más fuerte, más hermoso. Cada pieza en esta exposición cuenta una historia de transformación, no solo la mía, sino la de todos aquellos que han encontrado su voz a través del arte. Las paredes de la galería estaban cubiertas con obras que narraban su viaje, desde las primeras pinturas creadas en el desván hasta las más recientes, que reflejaban su libertad recién encontrada. Una sala entera estaba dedicada a retratos de mujeres artistas que la habían inspirado, incluyendo, por supuesto, a su madre. Victoria e Isabella, que seguían la nueva vida de Elena a través de las revistas y redes sociales, habían intentado en vano recuperar su posición en la sociedad. Sus esfuerzos por desacreditar a Elena solo habían servido para fortalecer la admiración que el público sentía por la joven artista. Don Roberto, elegantemente vestido y con lágrimas en los ojos, se acercó al retrato de su difunta esposa. Ambas estarían orgullosas de ti, dijo, abrazando a su hija. Has honrado su memoria de la manera más hermosa posible. Miguel, quien había estado ocupado supervisando los últimos detalles de la exposición, se unió a ellos. La galería está llena, anunció con orgullo. Y ya han comenzado a llegar ofertas por varias obras. Elena observó la multitud que admiraba sus pinturas, cada pieza una ventana a su alma, cada trazo una historia de superación. El estudio que una vez fue su prisión se había convertido en su plataforma para la libertad, y su arte, que antes ocultaba como un secreto vergonzoso, ahora era celebrado por el mundo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Elena a Miguel mientras caminaban entre los invitados. Que cada persona que ve estas obras encuentra su propia historia de superación reflejada en ellas. La noche avanzaba, y la exposición era un éxito rotundo. Críticos, coleccionistas y público en general coincidían en que Elena Martínez se había consolidado como una de las voces más importantes del arte contemporáneo mexicano. En un momento de calma, Elena se encontró sola frente al retrato de su madre. El collar de jade brillaba tanto en la pintura como en su cuello, un símbolo de la conexión inquebrantable entre pasado y presente, entre madre e hija, entre el dolor y la sanación. Gracias, mamá, susurró, tocando suavemente el jade, por enseñarme que el arte es la forma más pura de libertad. I'll never forget your time.